Vamos a explicar una introducción a la electricidad y circuitos eléctricos que son básicos para entender las fuentes de energía alternativa, sobre todo aquellas fuentes que generan electricidad. Inicialmente vamos a comenzar con la ley de Ohm. La ley de Ohm es aplicable a los conductores eléctricos, donde relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia del conductor. El conductor es aquellos materiales que conducen electricidad y los aisladores pues no conducen electricidad. La ley de Ohm se especifica mediante una ecuación matemática que expresa que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a su resistencia. O sea, mediante esta ecuación nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, o despejando el voltaje en la corriente por la resistencia. Las unidades son para el voltaje el voltio, para la corriente el amperio y para la resistencia el ohmio. Con relación a las fuentes de voltaje, tenemos inicialmente las de corriente continua, que son aquellas que tienen un voltaje constante en el tiempo, tal como se expresa en esa figura, donde la magnitud siempre es constante según el tiempo. Y por ejemplo, la fuente de voltaje que genera una batería. Algunas fuentes de voltaje para aumentar o disminuir el voltaje se conectan en serie, donde el voltaje final o total se expresa mediante la suma algebraica. Entonces hay que conservar que esta fuente termine en más, esta en menos y esta en más, o sea que el voltaje, si son 12, 5 y 10 voltios en esta primera conexión, los voltajes serían igual E1, que es positivo, menos E2 y más E3, tal como está en esa ecuación. Eso nos da un voltaje total de 17 voltios. En la segunda, aquí tenemos E1 positivo, E2 positivo y E3 negativo, o sea sería E1 más E2 menos E3 y nos da una fuente total de 7 voltios. En relación con los medidores, tenemos los voltímetros, que son los que miden el voltaje, el amperímetro mide la corriente y el ómetro mide los ohmios, o sea la resistencia. Pero hay un aparato que se llama multímetro, que está incluido todos los valores de medición dentro de él, tal como se señala en este caso, que es un multímetro digital que mide voltaje, corriente y resistencia. Voltaje, corriente y resistencia. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Nos dice: una fuente de voltaje de 12 voltios alimenta una resistencia de 2 ohmios. Calcular la corriente. Sencillamente aplicar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia, el voltaje es 12, la resistencia es 2, eso nos da 6 amperios. Aquí tenemos otro medidor que se llama multímetro, pero es analógico. También sirve para medir corriente, voltaje y resistencia, pero lo mide por la deflexión de una aguja que se mueve en todo el arco para significar el valor medido. También tenemos las pinzas voltiamperimétricas, que son aquellas también que se utilizan para medir corrientes, pero ya mediante este pulsador se abre la pinza y el conductor se mete dentro de la pinza para medir la corriente.
La potencia eléctrica es igual al voltaje multiplicada por la corriente. Si la corriente está en amperios, el voltaje está en voltios, entonces la potencia se da en vatios. O sea que un vatio es un voltio por un amperio. También hay múltiplos, por ejemplo, un kilovatio es 1000 vatios y un megavatio es 1000 kilovatios. Este otro ejercicio. Tenemos una fuente de 110 voltios conectada a una resistencia de 24 ohmios. Nos piden calcular la corriente y la potencia. Entonces, la corriente por ley de Ohm es voltaje sobre resistencia, 110 sobre 24 nos da 4.6 amperios. Y la potencia es voltaje por corriente, eso nos da 50.6 vatios. Hablemos del circuito serie. El circuito de serie son aquellas donde las resistencias se conectan de tal forma que la salida de una resistencia se conecta a la entrada de la siguiente y así sucesivamente, tal como en este caso. Aquí tenemos la fuente de voltaje, la resistencia R2, R3. Todas estas tres resistencias están conectadas en serie. Estos son los medidores de voltaje y este A es el medidor de la corriente. Hay algunas leyes importantes, como la ley de Kirchhoff de voltaje, que dice que en un circuito serie los voltajes se suman para calcular el voltaje total, o sea que E es igual a V1 más V2 más V3. Esa es la ley de Kirchhoff de voltaje. Y la resistencia de todo el circuito o resistencia equivalente es la suma de las resistencias. En circuitos paralelos, o sea, cuando se conectan los terminales entre ellos, ese es un circuito paralelo, las corrientes se suman, o sea, la corriente que entrega total, la corriente total, esta I total, es igual a I1 más I2 más I3. Entonces no olvidemos que en circuito serie los voltajes se suman, la corriente es la misma. Pero en circuitos paralelos la corriente se suma, pero el voltaje es el mismo. O sea, el voltaje es igual. En circuitos paralelos el inverso de la resistencia total es la suma de los correspondientes inversos. Ahora pasemos a ver así de forma rápida la corriente alterna, que es una señal cuya amplitud varía con el tiempo. El número de ciclos que ocurren de esa señal en la unidad de tiempo, o sea en el segundo, se llama hertz, y es frecuencia. De la frecuencia se mide en hertz y un hertz es un ciclo por segundo. El periodo, que es el tiempo que dura una señal, o sea una onda, el periodo es el inverso de la frecuencia, o sea también que la frecuencia es el inverso del periodo. Ahorita pasemos a ver los circuitos de la corriente alterna. Comencemos con un circuito de RC. Este es un circuito de RC. Nos piden hallar el valor de este condensador o capacitor, que aquí nos dan los valores. La fuente es 10 voltios, la frecuencia es 50 ciclos o hertz, resistencia es 100. Me dicen que el voltaje del condensador sea 6 voltios. Hallar el condensador o el valor del capacitor. En corriente alterna, el voltaje aplicado E es la raíz cuadrada de los voltajes elevados al cuadrado. Entonces, como ya conocemos, VR, que nos dicen que el voltaje total, que es 10 voltios, y el voltaje en el condensador, que son 6 voltios, entonces el voltaje en la resistencia es de 8 voltios. El voltaje en la resistencia siempre es resistencia por corriente según la ley de Ohm. Despejamos la corriente y eso da 80 miliamperios. El voltaje en un condensador es igual a la corriente por su reactancia.
en este caso reactancia capacitiva. Despejamos XC y nos da que eso es igual a 75 ohmios. Como la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2pi frecuencia por capacidad, despejamos C y eso es igual a 1 sobre 2pi por 60, que es la frecuencia por XC, que ya la calculamos, y me da que ese capacitor es de 35.3 microfaradios. Este es el diagrama fasorial. Se coloca en fase la corriente, voltaje de la resistencia siempre está en fase, o sea 0 grados, pero el voltaje del condensador está 90 grados hacia abajo. Por lo tanto, el voltaje resultante, o sea E, el voltaje aplicado aquí de la fuente, es la suma, pero la suma fasorial. Entonces este es el valor de E, que es 10 voltios. En este otro ejercicio nos piden calcular la impedancia. Me dicen que el voltaje es 20 voltios, la frecuencia es 60, la resistencia 200 ohmios y la inductancia 0.3 henrios. Entonces sabemos que es XL es 2πfL, eso nos da 113 ohmios. La impedancia es la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado, o sea, resistencia al cuadrado más reactancia al cuadrado. Esa es la impedancia. La corriente, pues es el voltaje sobre la impedancia, eso nos da 87 miliamperios. Y el voltaje de la resistencia es R por I por ley de Ohm. Aquí ya conocemos los datos, me da 17.4 voltios. El voltaje en la bobina es la reactancia por su corriente, nos da 9.8 voltios. Ese sería el diagrama fasorial. La corriente y el voltaje en la resistencia, el voltaje en la bobina o en la inductancia y el valor de E. Esto siempre forma un triángulo rectángulo y por eso se aplica Pitágoras, que I al cuadrado es BR cuadrado más BL cuadrado, o impedancia igual a R cuadrado más X cuadrado raíz cuadrada. Importante conocer en circuitos de corriente alterna es el ángulo de fase, o sea, el ángulo entre el voltaje y la corriente. Se conoce como phi, ángulo phi. Y como es un triángulo rectángulo, fácilmente se puede calcular con la función trigonométrica tangente. O sea que el ángulo es la tangente inversa del opuesto sobre el adyacente, o sea BL sobre BR, eso da 29.4 grados. Y el factor de potencia de este circuito es igual al coseno del ángulo. Eso me da 0.87, el factor de potencia del circuito. Ahí tenemos un circuito RLC serie. Voltaje 60 voltios, frecuencia 60 Hz, resistencia 100 ohmios, el voltaje en la bobina 40 voltios, el voltaje en el capacitor 10 voltios. Entonces me dan estos datos, nos piden hallar la corriente. Como tenemos todos los voltajes, entonces el voltaje aplicado es igual al voltaje en la resistencia al cuadrado más el voltaje en las reactancias. Como BL y B sub C tienen sentidos contrarios, entonces se restan. Despejamos BR y nos da que BR es 52 voltios. Por lo tanto, la corriente es BR sobre R y nos da 0.52 amperios. El voltaje en la bobina es XL por I, XL. Entonces, como los datos se conocen, XL da 77 ohmios. XL, no olvidemos que es 2pi por frecuencia por L, que es inductancia, se despeja L y nos da 0.2 henrios. El voltaje en el condensador es XC por I, o sea, reactancia capacitiva por corriente. Eso nos da 19.23 ohmios. Como la reactancia capacitiva
es 1 sobre 2 pi fc, esa frecuencia por capacidad. Despejamos la capacitancia y me da 138 microfarads. A lo último me piden si el circuito es inductivo y capacitivo. Para ello tenemos que hallar las impedancias. Vamos a ver, la impedancia siempre es voltaje sobre corriente. La impedancia es 115. También la podemos resolver diciendo que Z es la resistencia al cuadrado más la diferencia de la reactancia al cuadrado. Nos tiene que dar el mismo resultado. Y el ángulo de fase es el opuesto, que es el cociente de los dos voltajes sobre el voltaje en la resistencia, me da que 30 grados. Este es el diagrama fasorial. La corriente en el punto 52, el voltaje de la resistencia siempre está en fase, está en la misma línea. En cambio BL está para arriba y B sub C está para abajo. Por eso el voltaje neto es la diferencia. Y entonces aquí, como tenemos un triángulo rectángulo, se puede aplicar Pitágoras y por eso obtenemos la impedancia aplicando Pitágoras. El ángulo de fase ahora es el opuesto sobre adyacente aplicando tangentes, o sea, BL menos BC sobre BR nos da 30 grados. Como la resultante entre BL y BC es mayor BL que B sub C, entonces decimos que el circuito es inductivo. Miremos un circuito paralelo, que es muy interesante porque es lo práctico. En una instalación, por ejemplo, de una vivienda, los circuitos siempre son paralelos, porque todos están conectados a una misma fuente. Por ejemplo, todas las tomas de una vivienda pueden ser de 110 voltios. Eso quiere decir que todos los aparatos están conectados en paralelo. Entonces, este es un circuito paralelo, esta es la resistencia. Supongamos que esta resistencia es el valor de las lámparas que hay conectadas en un circuito, en una vivienda. El voltaje es 120 voltios, la frecuencia es 60 ciclos o 60 Hz. Y las bobinas vale 0.5 Henry. Porque en una instalación, por ejemplo, en una vivienda, además de las lámparas, están conectadas neveras que tienen motores, aires acondicionados que tienen motores, ventiladores que tienen motores, y esos son circuitos inductivos, o sea, tienen inductancia. Bueno, entonces tenemos aquí la corriente en la resistencia, el voltaje, esto está en fase, la corriente en la bobina está 90 grados abajo, y podemos calcular entonces la reactancia inductiva, que es 2 pi FL, eso da 188 ohmios, la corriente, que es E sobre R, y la corriente en la bobina, que es E sobre XL. Entonces, de esa forma calculamos las corrientes. Y la corriente total, o sea, esta, que es la suma de esta corriente más esta corriente, pero es la suma vectorial, no la suma algebraica como se hace en corriente continua. Entonces, esta corriente no es IR más IL, esta corriente es IR al cuadrado más IL al cuadrado y sacamos raíz cuadrada, ¿cierto? Este SQRT quiere decir raíz cuadrada en MATLAB. La fase es el arco tangente o tangente inversa, en este caso de opuesto, que es IL, sobre adyacente, que es IR, da 46.7 grados, y el factor de potencia, que es el coseno de la fase, me da 0.69. Este es un circuito más completo, un circuito RLC. Me dan los valores de la resistencia, de la inductancia, del capacitor, del voltaje y de la frecuencia. Entonces aquí están los datos. Calculamos la reactancia, que sabemos que es 2 pi F por L, y la reactancia capacitiva, esta es la inductiva y esta es la capacitiva, que es 1 sobre 2 pi FC.
Calculamos las corrientes, que es E sobre R, E sobre XL y E sobre XC. Y luego la corriente total, que es la IR al cuadrado más la diferencia de las corrientes al cuadrado, y le sacamos raíz cuadrada. Esa corriente me da de 0.62 amperios. 0.62 amperios. La impedancia siempre es E sobre toda la corriente, me da 193 ohmios. Aquí hallamos la fase, que nos dio 14 grados, y el factor de potencia, que es el coseno de la fase, que dio 0.97. Este sería el diagrama.